Hoy, en nuestro capítulo explicativo, en nuestro recorrido diario por las Sagradas Escrituras, iniciamos el libro de Ruth, un libro que está contextualizado en el tiempo de los jueces. Jueces que ya en 21 capítulos analizamos, vimos cómo era el contexto social, vimos cómo era la degradación moral, tanto dentro del pueblo de Israel como en sus alrededores. Y vimos cómo Dios levantaba hombres y mujeres a pesar de el pecado y la idolatría del pueblo de Israel. Dios levantaba jueces que les ayudaban a ser liberados de la opresión de aquellos que llegaban de otros lugares para afectar al pueblo de Israel. Dios también reprendió a Israel durante ese tiempo de los jueces. No había rey en el pueblo y cada quien hacía lo que bien le parecía. En medio de toda esta historia dolorosa, degradante y que nos deja muchas interrogantes por la actitud que Israel tiene ante la misericordia de Dios, aparece entonces un libro pequeño con una historia que refresca nuestra vida, que nos da esperanza en medio de toda esa confusión que había alrededor. El libro de Ruth, un libro de apenas 4 capítulos que muestra el amor de Dios hacia sus hijos, cuya temática principal es la redención, el rescate. El capítulo comienza diciendo: en los días en que gobernaban los jueces, que ya entendemos cómo es el contexto, hubo hambre en la tierra. Dios había prometido que su pueblo no pasaría necesidad, siempre y cuando ellos se mantuviesen fieles. Pero como el libro de Jueces muestra la infidelidad de Israel constantemente, entonces se sufren las consecuencias. Y una de esas consecuencias era la escasez de alimento, que pudo haber sido por 2 factores principales. Número 1, por el ataque de los extranjeros, quienes dañaban las cosechas, y esto lo describe Jueces en el capítulo 6, en el tiempo de Gedeón, cuando los amalecitas, los madianitas y los orientales arrasaban con las cosechas de Israel, y entonces Gedeón tenía que esconder el trigo en el lagar para que no pudiesen morir de hambre ni él ni su familia. Entonces vivían en zozobra porque había escasez de alimento. La segunda razón era por la falta de lluvia. La lluvia era parte de las bendiciones de Dios, tanto la temprana como la tardía. Y Dios retenía sus bendiciones por causa del pecado de su pueblo. Y esto no es la primera vez que sucede. Cuando continuemos el relato bíblico y lleguemos al tiempo de los reyes, en los días del profeta Elías, Dios retiene la lluvia porque Israel ha caído en una idolatría descarada a Baal. Entonces Dios retiene la lluvia durante 3 años y medio. Y eso, por supuesto, crea una crisis porque vemos que las personas que viven del cultivo, que viven de la tierra, no tienen alimento ni para comercializar, ni siquiera para su familia. Y en este contexto del libro de Ruth se describe que hubo hambre en la tierra. Y al haber hambre, empieza entonces las personas a buscar solución al problema alimenticio. Y una de esas soluciones es migrar a otros lugares. Y eso en la actualidad se maneja de la misma manera. Cuando hay crisis en un país, en una nación, en un sector, las familias tienden a buscar mejoras. Y una de esas maneras de conseguir las mejoras es migrando a otros lugares. Un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab. Para solucionar el problema del hambre, prefirió irse a la tierra extranjera, a un lugar donde no se adoraba a Dios. No tuvo que haber sido fácil la decisión de este hombre migrar a la tierra de Moab, a la tierra extranjera, donde se practicaba la idolatría. No se fue solo, se fue con su esposa y se fue con sus 2 hijos, así que esa era toda su familia directa, su esposa y 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelec. Su nombre traduce Dios es mi rey, y su esposa era Noemí. Noemí traduce dulzura. Así que estas personas, por ende, indican a través de sus nombres que eran espirituales, que eran personas que confiaban en Dios. Dios es mi rey, dulzura.
venían de una familia de Belén de Judá, instruidos en las enseñanzas de Moisés. Tenían 2 hijos. Lo curioso de estos 2 hijos, Malón y Kelión, es sus nombres, porque traducidos al español sería como enfermizo y algo así como triste, enfermizo, adolorido. No sabemos si estos eran los nombres reales o eran seudónimos por su condición física. Es posible de que estos hombres desde muy niños hayan sido enfermos, y una de las razones para evitar que la enfermedad siguiera afectando su vida era buscando un lugar donde pudiesen tener buena alimentación, por lo menos ampliar un poco la vida de estos jóvenes. Cuando una familia, unos padres deciden migrar, y eso lo puedo decir por experiencia, a veces no lo hacen por sí mismos, sino por el bienestar de sus hijos. Ellos eran de Éfrata, de Belén de Judá, por eso se les llama efrateos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. No dice cuánto tiempo vivieron. Lo cierto es que la desgracia siguió afectando a esta familia, porque Elimelec, el jefe del hogar, murió. Y entonces Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Ellos comenzaron a crecer, se casaron, pero también murieron. El nombre de las nueras de Noemí, que eran las esposas de sus hijos, una era Orfa y la otra era Ruth, y ellas eran moabitas, como habían emigrado posiblemente hace muchos años. Entonces estos hombres hicieron su vida, se casaron, pero por alguna circunstancia, no sabemos si por enfermedad, pues la Biblia no da detalles con respecto a esto, estos 2 hombres, Malón y Kelión, murieron y dejaron a 3 viudas. La mamá, Noemí, y a sus 2 esposas, Orfa y Ruth. Entonces, al morir estos hombres, Noemí decidió regresar a su tierra natal. ¿Qué iba a hacer en Moab? Ya no tenía hijos, ya no tenía esposo, quería volver a su tierra natal, ya una mujer ya mayor. Versículo 8 dice: Noemí se levantó con sus nueras y volvió de los campos de Moab, porque oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan. Posiblemente llegaron las lluvias o se acabaron las guerras, porque no creo que no haya llovido por lo menos en algunos años, solo que la condición de Israel mejoró posiblemente por la llegada de un nuevo juez, un nuevo libertador. Israel reflexionó sobre su condición por un tiempo, y en ese tiempo de tranquilidad y de paz, Noemí, ya sin familia, decide volver a su tierra, al hogar de su familia, la casa que había dejado abandonada durante muchos años. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella fueron sus 2 nueras, que empezaron a caminar para volver con ella a la tierra de Judá. Pero por el camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras: vuélvanse cada una a la casa de su familia, a la casa de su madre, vuelvan a su hogar, y que Dios sea bondadoso con ustedes, como ha sido con los muertos y conmigo. Noemí era una mujer espiritual. Noemí no le reclama a Dios por la muerte de su esposo ni por la muerte de sus hijos. Noemí acepta la situación, le agradece a Dios, y era tanta la experiencia espiritual que tenía Noemí que ella, incluso en esta circunstancia, ella decide que sus nueras se vayan a su hogar, es bondadosa con sus nueras, le permite a ellas que vayan a hacer una nueva familia, porque les recuerda que ya ella estaba mayor, que ya no podía tener hijos, les había enseñado las costumbres de Israel. Estas nueras estaban influenciadas por las tendencias israelitas. Noemí había sido una buena suegra, se había ganado el cariño de sus nueras querían acompañarla, pero les quiso hacer un llamado de reflexión. ¿Qué van a hacer conmigo en Israel? En una cultura donde ustedes no conocen. Quizás lo hizo por prueba, o quizás lo hizo para que ellas pudiesen entender que la situación de Israel era totalmente diferente a la de Moab. Así que las llamó a reflexión y les dice: bueno, Dios ha sido bondadoso conmigo a pesar de que he perdido a mi esposo y a mis hijos. Y dice el versículo 9 que el Señor os conceda que halléis descanso cada uno en casa de su esposo. Luego las besó y ellas lloraron en alta voz. Les dijo: hagan su vida, muchachas, ustedes todavía están jóvenes.
y le dijeron, iremos contigo a tu pueblo. Las dos le dijeron, iremos contigo a tu pueblo, queremos ir contigo. Esta tuvo que haber sido una buena suegra, porque donde hubiese sido una mala suegra, automáticamente estas mujeres no se hubiesen quedado con ella. Pero Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda darles a ustedes como esposos? Volveos, hijas mías. Las trataba con mucho cariño. Ya yo soy anciana. Ya para tener esposo, ya prefiero quedarme así sola. Y aunque tuviera esperanza y esta noche estuviera con varón y tuviera hijos, ¿habríais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casaros por ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo por vosotras, pues la mano del Señor ha caído sobre mí. Dios permitió toda esta desgracia, pero yo estoy agradecida con Dios por todo lo que ha hecho a pesar de mi dolor. Esto significa pasar por el crisol y saber entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se fue, pero Ruth decidió quedarse con ella. Noemí volvió a hablar con Ruth y le dijo, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y hace énfasis, y esto lo tengo subrayado, tu cuñada se volvió a su pueblo y a sus dioses. Entonces vuélvete tú tras ella. No fue una invitación a la idolatría, sino que Noemí no podía obligar a Ruth a vivir una vida que nunca había llevado, que la había aprendido en el hogar de Malón y Kelión, había aprendido a cómo vivir como un siervo de Dios, había aprendido a cómo vivir como un israelita, pero no estaba obligada a vivir para siempre así. En este caso, Ruth tenía que tomar una decisión y Orfa decidió volver a su hogar y Noemí le dice, ella ha vuelto, vuélvete tú con ella. Pero dice el versículo 16, Ruth respondió, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas. Y me gustan mucho las palabras de Ruth porque lo habla con convicción, con seguridad. Ruth sabía lo que quería para su vida y sabía a dónde quería llegar, más que tener la seguridad de un esposo, porque tener un esposo en ese tiempo era importantísimo. En la actualidad no, en la actualidad una mujer puede salir adelante sin necesidad de un hombre. Y aún así, todavía hay mujeres que deciden tener compañía, tener una pareja, porque quieren sentirse acompañadas, seguras, protegidas, aunque ellas sean independientes. Hoy muchas mujeres pueden vivir solas sin pareja. Pero en ese tiempo, tener un esposo que les brindara seguridad era importantísimo. Ya Noemí estaba suficientemente anciana. Ya estaba madura y podía aceptar cualquier cosa de la voluntad del Señor. Podía esperar la muerte en cualquier momento. Pero Ruth era joven. Y ella prefirió andar con la anciana Noemí, apoyarla en los últimos días de su vida, prefirió quedarse sola y seguir aprendiendo de ella, de la vida espiritual. Decidió incluso ir a una tierra extranjera, porque Noemí le había mostrado una vida mejor. A pesar del dolor, del sufrimiento, de la tragedia, Ruth había aprendido en Noemí una perspectiva de vida diferente. Ruth fue atraída a la cultura y a la religión de Noemí. Por eso yo digo que esta mujer tuvo que haber sido la mejor suegra registrada en toda la Escritura. Donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué tremenda declaración! Donde tú mueras, moriré yo, y seré sepultada allí. Y el versículo 17 tiene una expresión. Voy a leer cómo lo dice en la versión que yo tengo, la versión siglo XXI. ¿Cómo lo dice en tu versión? En el versículo 17. La mía dice, que me castigue el Señor con toda severidad, si otra cosa que la muerte me separe de ti. Que Dios me castigue con toda severidad. Otras versiones dicen que me trate con todo rigor. Pero la versión 1960, y me gustaría que dejaras en los comentarios cómo aparece en tu Biblia, dice, así me haga, que es una expresión de hacer una seña con la mano de arriba abajo, así me haga, y así me añada el Señor si yo no hago tal cosa.
o si pasa tal cosa. Esta es una expresión muy común en la Escritura, es un juramento, es un pacto. Si yo no cumplo ese pacto, si yo no me mantengo contigo y que la muerte sea lo único que nos separe, entonces que Dios me castigue, que así me pique y así me añada si yo no cumplo este juramento. Y esta expresión la vemos en el tiempo de Abraham, cuando Abraham pica unos animales, los pone en trozos, y entonces Dios pasa por en medio de los animales y hace un pacto con Abraham. Esta expresión, así me haga y aún me añada o me trate con rigor, también la vamos a ver en capítulos posteriores en otros libros, incluyendo el libro de Samuel, cuando Elí interroga a Samuel porque Dios se le aparece a Samuel. Así que esta expresión es muy común en el Antiguo Testamento porque tiene que ver con un pacto, con un compromiso. Y Ruth hizo un compromiso con Noemí de que estaría con ella para siempre, por lo menos mientras Noemí estuviese viva y no la iba a abandonar. Al ver Noemí la seguridad de Ruth y la convicción, entonces, como ella estaba tan resuelta a irse con ella, no dijo nada más. Versículo 19, anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Al entrar en Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas y se decía, ¿no es esta Noemí? Las antiguas amigas que sobrevivieron a la crisis alimenticia, que se quedaron en la tierra, o los parientes, o conocidos, o cualquiera que estuviera por allí, que la habría visto. Entonces dice, Noemí, tanto tiempo sin verte. Y ella respondió, no me llames Noemí, porque Noemí es dulzura o placentera, sino llamadme Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui con mi esposo y con mis 2 hijos con la esperanza de verlos crecer, a pesar de que posiblemente estos jovencitos estaban enfermos, y ahora he llegado sola. Bueno, sola no, llegué con Ruth, pero igualmente he tenido la experiencia de la amargura. Me fui llena, dice el versículo 21, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. Es cuestión de ponerse en los zapatos de Noemí, de llegar después de muchos años a la casa donde formó su hogar con su esposo, con sus hijos, la casa que formaron juntos, el hogar ya abandonado hace mucho tiempo. No existía la expropiación de tierra porque se conservaba la tierra en su dueño original. Había cierto tipo de respeto a pesar de haber tanta maldad en Israel. Noemí llegó a la casa que había dejado abandonada por tantos años. Y entonces dice aquí el versículo 21, ¿por qué me llamáis Noemí cuando el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvieron de Moab, Noemí y su nuera Ruth la Moabita, llegaron a Belén al principio de la siega de cebada, que es aproximadamente entre los meses de marzo y abril. Después que caían las lluvias tardías, entonces se cosechaba el trigo y la cebada, y justamente estas mujeres llegaron en un tiempo donde había cosecha de cebada, había abundancia de alimento, pero estas mujeres no tenían trabajo y necesitaban alimentarse, no tenía hombres que le ayudaran y tenían que salir adelante. De esta manera hemos terminado con el capítulo 1 del libro de Ruth, que hasta el momento nos presenta la convicción de una mujer, Ruth la Moabita, que aceptó las creencias, aceptó la cultura, aceptó la vida de Noemí por el testimonio que esta mujer, a pesar de su experiencia triste, dio un buen testimonio y pudo captar en Ruth el interés de mantenerse en el mismo camino y en la misma tendencia de fidelidad a un Dios todopoderoso que había sostenido a Noemí a pesar de las adversidades. Y esto es un llamado para nosotros el día de hoy. ¿Cómo está siendo nuestro testimonio en medio de la adversidad? Tú que pasas adversidades, que estás por dificultades, ¿cómo enfrentas las dificultades cada día? ¿Con quejas, con amargura, con tristeza, con dolor? Sí, posiblemente. Posiblemente porque nadie quiere estar mal y nos duele y nos entristece. Pero poder tener la seguridad de que Dios guía nuestros pasos, y la actitud que mostraba Noemí en medio de su dolor fue lo que llamó la atención de Ruth.
Y Ruth dijo y decidió, y por eso yo creo que es importante repetir las palabras de Ruth, que dice que Dios me castigue con toda severidad, si otra cosa que la muerte no me separe de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para que una mujer haya decidido este nuevo estilo de vida es porque estaba convencida de lo que había aprendido en la casa de su suegra. Y esto, por supuesto, es un mensaje de esperanza que nos permite dar un testimonio acertado de lo que Dios hace por nosotros, incluso en medio de la adversidad. Él transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos hace tener una vida diferente por lo que Cristo ha hecho en nosotros, que nos ha dado el mejor testimonio de amor y de fidelidad. Y no vamos a conseguir un testimonio más poderoso que el de Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo nos transforma, somos una luz al mundo. Y no importa la adversidad, seguiremos siendo fieles al Señor. Bueno, de esta manera terminamos con nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Te invito a que podamos acercarnos con libertad a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy no solo iniciamos un libro, sino que también tenemos la oportunidad de entender que en medio de la adversidad podemos ser fieles y podemos ser un testimonio y una luz para aquellos que están a nuestro alrededor. Noemí, en medio de su dolor, se mantuvo fiel a ti y le dio testimonio a Ruth para que ella, por decisión propia, decidiera vivir la misma vida que vivía su suegra. Esto nos indica, Señor, que solo la obra de tu Espíritu Santo puede transformar nuestra mente y convencernos de nuestra condición y aceptar lo que tú tienes para nosotros, que siempre será lo mejor, aunque vivamos en un mundo corrupto y lleno de dificultades. Sosténnos con tu Espíritu Santo y que por la gracia de Cristo, Señor, podamos seguir adelante hasta que pronto estemos en la patria celestial, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos y se pueda completar el precio de nuestra redención que ya fue pagado con la sangre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y ahora solo nos resta ir a nuestro verdadero hogar cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengas un feliz sábado y nos vemos el día de mañana cuando continuaremos con el libro de Ruth.